Bien, llegamos al segmento final, amigos televidentes, en este interesante conversatorio con nuestro amigo Luis Reyes. Él mismo empezaba a detallar bastante sucintamente los componentes del anteproyecto de la reforma. Y quisiera que tú terminaras cuando estabas hablando de los componentes y que al final, ya con una intervención de Luis, podamos ver si realmente lo que se está planteando es ostensible. A mí no me gusta mucho el tema de la comprensión, porque yo creo que el gobierno no está pidiendo un favor, sino que está pidiendo realmente una participación activa de todos los sectores de la sociedad. Y creo que antes de pasarte a ti, Luis, hay un elemento muy importante que se ha notado en esto. Primero, el tema del CES, y segundo, la transparencia con que ustedes han tenido el valor de aportar las cifras y abrir el Estado dominicano a las diferentes instituciones que están comprometidas en el Consejo Económico y Social, lo cual es una ventaja para que las cosas puedan caminar. Mira, primero, permíteme hacer una precisión de por qué nosotros hablamos de comprensión. Nosotros intentamos imprimirle un sello a la presente administración de gobierno, donde la gente nos perciba, yo diría, con un sesgo de humildad. Sencillo. Sin arrogancia, sin altanería, con sencillez, porque también son problemas muy complejos y en problemas complejos uno pretender tener, digamos, la verdad absoluta de las cosas sería ser muy pretencioso. Y uno está tratando de cuidarse de esas cosas y dejar un espacio abierto para que en caso de que se produzcan aportes que mejoren la solución que nosotros hemos planteado, se puedan incorporar, pero siempre en el entendido de que las personas acepten, reconozcan que nosotros estamos sirviendo de una manera transparente la información y también que tenemos la voluntad y la responsabilidad de buscarle una solución, pero como tú muy bien apuntabas, con la colaboración de todos. Entonces, volviendo rápidamente para poder escuchar al señor Piantini, la idea que yo estaba terminando de estructurar en mi exposición era la siguiente. Miren, en términos de equidad, nadie puede decir que nosotros no consideramos, por lo menos los sectores de mayores ingresos, en términos de reforzar los gravámenes que ya hoy día tienen, digamos, que afectan ese sector, y por otro lado que no intentamos proteger de una manera decidida a los sectores menores ingresos. Y eso ayuda a mejorar el tema de la equidad a la que tú hacías referencia, Ezequiel, durante tu intervención. Y yo creo que eso es un mérito que también tiene la propuesta que ha hecho el gobierno, que obviamente siempre será susceptible de ser mejorado. Mira, volviendo a lo de la informalidad, yo creo que hay un mecanismo ahora en el gobierno que es el apoyo que le está dando a las pymes y las contrataciones públicas que van a tener acceso a las pymes para que a través de eso haya formalidad en las pymes. Lo que pasa es que una tasa una tasa impositiva tan elevada de un 25%, además tomando anticipo, lo que le quita el capital de trabajo y le aumenta el costo financiero, posiblemente eso para las pymes no camina. Hay que tener una tasa mucho más baja. La otra, el otro problema es que todas las reformas que se han hecho es para subir tasas, y subiendo tasas hemos visto que se caen, que no hay forma que la presión fiscal aumente. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con la tarifa eléctrica. Y el mismo presidente dice que no se puede seguir subiendo porque eso aumenta la evasión. Entonces, esta reforma tiene como aumentar las tasas. Y por eso es que yo veo que hay un problema de viabilidad, de que se logre realmente el objetivo que ustedes están buscando en términos de ingresos. Lo otro es que nosotros no estamos solos en el mundo y ahora mismo hay un problema económico mundial. Inclusive el Fondo Monetario Internacional, antes de ayer en Tokio, llamó la atención sobre la posibilidad de una recesión. Se alarmó enormemente con los datos que tenía y llamó inclusive a los legisladores norteamericanos, donde la economía americana tiene un déficit de un 8% o más, a que el planeado incremento impositivo automático
que hay a principios del año que viene y la reducción de impuestos, no lo hagan, porque puede llevar a la economía americana a una recesión. Entonces, yo estoy viendo unos indicadores macroeconómicos de macroprecio en esta economía, como es una inflación muy bajita, tasa de interés cayendo, el crédito privado casi en el suelo, o sea, que me indican las importaciones prácticamente creciendo muy reducido, las exportaciones también, que me indican que hay un problema ahora mismo en la economía dominicana de estímulo al crecimiento. Y esta reforma puede inclusive precipitar más ese problema hacia un problema de recesión económica. Yo creo que con el aprecio que me tiene el señor Piantini, eso es casi una provocación. Pero me voy a dar gusto respondiéndole ahora de esto. Y el Fondo Monetario Internacional, el programa de postmonitoreo, no tiene recursos y hay que pagarle 1.230 millones de dólares en los próximos 4 años. Perdónenme, voy a comenzar por lo último. Nosotros no hemos planteado un programa de postmonitoreo. Nosotros hemos pensado en un programa con el Fondo Monetario Internacional donde hayan desembolsos, porque sabemos que tenemos obligaciones. El próximo año hay que reforzar las reservas internacionales del Banco Central en un entorno, como bien usted apuntaba, donde la situación internacional apunta a deteriorarse. Entonces, en ese escenario, lo único que nosotros podemos hacer es reforzar las condiciones internas de la economía. Y ese es justamente uno de los presupuestos de partida para la reforma. ¿Por qué nosotros reforzamos las condiciones internas de la economía? Porque decimos, mire, se puede dar una situación a nivel internacional donde tengamos dificultades con los flujos de capitales, particularmente los flujos de cartera, y eso dificultar el financiamiento. Por tanto, si cerramos la brecha, si cerramos las necesidades de financiamiento, estaremos en mejor condición de sortear ese problema. Eso por una parte. Pero usted hace referencia también al tema de las altas tasas que se plantean en la propuesta de reforma y el estímulo que eso podría suponer para la evasión fiscal. Pero recordemos que al mismo tiempo nosotros, al ampliar la base del ITEVIS, estamos cerrando vasos comunicantes y eso podría o debería de redundar, es lo que nosotros esperamos, que redunde en una mejora de la eficiencia recaudatoria del sistema y entonces aumente las recaudaciones, por lo menos nos permita cumplir las metas que tenemos previstas en la reforma. Y el otro tema que me parece sumamente importante es el tema de las pymes y el tema de las condiciones bajo las cuales deberían de incentivarse las pymes en términos macroeconómicos. Mire, aquí hay varias cosas que confluyen actualmente en el escenario que nosotros estamos analizando en términos de política macro. Me alegró mucho la pregunta porque, como ustedes conocen, yo siempre he vivido básicamente en el ámbito como un macroeconomista, en el ejercicio profesional. Pero aunque he asistido a varios programas, si se quiere incluso a muchos programas en los últimos días, en ninguno había tenido oportunidad de hacer un ejercicio macroeconómico como el que plantea el señor Piantini en la ocasión. Sobre todo con el tema de las pymes, el tema del entorno internacional. Miren, el problema que nosotros tenemos actualmente es que necesitamos incentivar el crédito al sector privado, necesitamos que crezca el crédito al sector privado, necesitamos que crezca el gasto privado, porque claramente el sector público va hacia un proceso de consolidación fiscal que por definición es una reducción del déficit y una reducción del gasto agregado, del gasto público. Por tanto, el impacto que ha tenido ese gasto público en términos de crecimiento tiene que ser compensado por un aumento del gasto privado y eso debe de venir acompañado de una disminución de las tasas de interés. Ahora, para que se dé esa disminución de las tasas de interés, no puede darse en un contexto de aumento, de déficit en cuenta corriente, como lo que prevalecen hoy en día en la economía dominicana. Y justamente uno de los beneficios que nosotros no hemos tocado de la presente reforma tributaria y de la reducción del déficit fiscal es que, por definición,
achica el déficit en cuenta corriente, en la cuenta corriente, y por tanto crea condiciones más favorables para que pueda haber una política monetaria más flexible. Y entonces eso permitir que se adopten políticas en favor de las pymes que estimulen su desarrollo, su crecimiento y también el crecimiento del sector privado. Mira, es ese escenario el que nosotros vislumbramos en un plazo un poco más mediano. Las tasas de interés preferenciales del sector privado han caído 500 puntos en los últimos 7 meses. Sin embargo, la tasa de crecimiento de los préstamos sigue cayendo. Y más con las expectativas de aumento de las tasas impositivas, las empresas ahí posiblemente se aguanten su inversión. Es lo mismo que va a pasar con el asunto en el sector inmobiliario. Ese impuesto que se está aumentando en la parte inmobiliaria, eso va a reducir, eso va a afectar al sector de la construcción que ya tiene crecimiento negativo en este año. Perdón, sí, la parte del crecimiento del sector inmobiliario, uno tiene su reserva de si eso necesariamente se debe a un problema estrictamente de tasa. De hecho, en semanas pasadas estuve en un taller internacional sobre el tema, sobre tributación, y una de las cosas que se señalaba es que hasta ahora no se ha podido establecer que las tasas determinen flujos de inversión hacia determinados sectores, particularmente la inversión extranjera. Entonces, ojo con estas cosas. Y lo otro, rápidamente, el tema de la caída en la tasa de interés al sector privado. No olvidemos que esta misma situación fiscal, la incertidumbre asociada a ella para las inversiones, para el gasto privado, lo detiene, lo congela. Y entonces, en la medida en que nosotros logremos remover estas incertidumbres de la economía, deberíamos de crear condiciones más apropiadas para avanzar en los términos que decía, para el sector, para beneficio del crecimiento de la economía. Me hubiera gustado ver bajas tasas, homogenizar con el ITEVI, recursos externos que activen a la economía, y tú vas a ver cómo va a haber el aumento. Luis, no quisimos invadirte, si así que valga el término, con asunto del detalle de algunos impuestos que nos preocupan. Ojalá que si no puede venir tú, que venga otra persona que nos pueda, en cierta manera, tal vez, no justificar, sino edificar un poco de por qué se quiso o se propone un impuesto parecido como el del 10% de los dividendos no puesto como anticipo. Pero nada, se nos terminó el tiempo, Luis. Muchísimas gracias por tu visita. Siempre será un honor recibirte. Cuando tú puedas, con la anuencia, o sea, con la diligencia de José Manuel, que tú vengas lo más pronto posible. Sabemos que tú estás lleno de una agenda de visitas, de programas, pero sácanos el tiempo a nosotros también. Ustedes saben que yo me debo a ustedes, fundamentalmente, amigos. Bien. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Estuvimos hablando con el licenciado Luis Reyes, director de presupuesto, viceministro de Hacienda. Gracias por su atención de nuevo. Que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa.